Fuerte abrazo, amigos de Punto Final. Saludos desde Guadalajara, donde Chivas continúa con su preparación. Ya dieron la vuelta a la página, a la derrota contra Toluca, y ahora enfocados en el encuentro del próximo fin de semana. Nada menos que ante el conjunto de Bravos de Ciudad Juárez, el técnico Gabriel Milito tiene al menos una modificación en cuenta, y es que tras la expulsión del Cuate Sepúlveda en el partido contra los Diablos del pasado sábado en el Estadio Akron, el técnico de Chivas tiene precisado el regreso ya de la hormiga Armando González, quien no fue titular en el último compromiso y que cuando entró al campo de juego se notó que sustancialmente el equipo elevó en cuanto a su rendimiento de ataque y sobre todo en cuanto a las ocasiones generadas por el propio Hormiga González en comparación con el resto de sus compañeros. Es posible que para el encuentro ante Bravos el técnico pueda realizar al menos una modificación más, y esto pudiera ser el caso del oso Rubén González, dejando su lugar para que un tipo como Jordan Carrillo pudiera estar desde el arranque en este compromiso. El técnico todavía tiene miércoles y jueves para determinar estas variantes, y lo cual se analizará en las próximas horas. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo desde Guadalajara. Saludos. Bienvenidos a Punto Final Extra, gracias por acompañarnos. Aquí estamos la gran Vero González, el archiduque de Coape de Vilar. Yo soy Jorge Murrieta y es tiempo de hablar de las Chivas Rayadas de el Guadalajara. Vero, ¿hace bien el equipo de Amaury Vergara en encerrar su mercado de fichajes para el torneo que nace? Se reforzó bien, digo yo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás, Eddie? Saludos a todos en casa. Sí, a mí me parece que tiene un equipazo Guadalajara. Si ya lo tenía, imagínate con esos dos refuerzos, mega refuerzos. A mí me encantaron, grandes opciones. Creo que van a aportar muchísimo, van a crear muchísima competencia interna en estas Chivas y eso es muy importante. Entonces, me parece más que suficiente. Digo, ¿quién más quisiera, no? Traerte a lo mejor uno que otro más, pero a mí me parece que si Guadalajara se queda así, puede competir por muchísimo más que lo que vimos ya el torneo anterior. Así que, bien. Si se quedan así, bien. ¿Le vemos algún tipo de futuro al rebaño en este torneo, mi querido archiduque de Coapa? ¿Cómo te va? Ay, amigo, un placer estar aquí ¿Muy bien? contigo, Vero, con toda la gente. Pues debería ser favorito para el título, ¿no? Porque lo que vimos en la temporada pasada, ellos tenían que ser campeones, tenían que quedar en número 1, pero le quitaron a los convocados, si no, todo hubiera sido diferente. Entonces yo creo que tienen esa responsabilidad de ser campeones. Sí, prometieron mucho el torneo anterior y esta vez están completos. Más estos refuerzos, yo creo que sí o sí tendrían que ser el candidato número 1. A mí me siguen quedando dudas porque en el momento bueno Guadalajara de muchos años atrás ha fallado y creo que eso sería... siento que la parte defensiva le puede costar. Se llega a lesionar un Romo, se llega a lesionar un Aguirre y te vas quedando sin centrales y sin defensas, y yo creo que eso es lo que todavía le faltaría a Guadalajara, pero bueno. Y háblame, Vero, del presente de Brian Gutiérrez. Lo teníamos como uno de los futbolistas más importantes del conjunto del rebaño. Su participación en la Copa no fue la mejor y su regreso a la liga tampoco lo ha sido. ¿Pero por qué lo das por muerto, hermano? No. ¿Por qué? Es que hablas como que muy en No pasado. empezó. No, a ver, ahorita la Jorge. Porque no le fue bien. Sí, no, a ver. Dio un bajón extremo. Primer Y ahorita en el mundial. partido 1 tampoco. Empezamos por el mundial. Primer mundial, está muy joven. Sabemos que estaban también a prueba estas caras nuevas, ¿no? Para ver qué tanto podían aguantar este tipo de roces, rivales con otras selecciones. Y ya fuera de eso, porque le falta madurez y le falta tiempo, eso es lógico, a mí me parece que ya andar juzgando en jornada 1, mira, si este niño necesitaba algo, es más vacaciones, más tiempo para despejarse. La verdad, lo que le sucedió a la selección mexicana sigue mucho en los corazones y en las mentes de estos jugadores, obviamente sobre todo los de Chivas. A mí me parece que sí necesitan un poquito más para espabilarse. No juzguemos en jornada 1, muchos están todavía, la verdad, en otras cosas, o reforzándose, o haciendo ajustes, por lo Pero que... son 23, 24 años. Pero va a regresar. Son profesionales. Pero va a regresar. ¿Qué tanto le dio a Guadalajara? Mucho el torneo mucho. pasado. Y tampoco lo utilizaba tanto, regresar. También de repente lo banqueaba y se me hacía muy raro, pero empezó a jugar muy bien con selección mexicana, pero creo que ya a esta edad, no es como Mora de 7, 18 años, este jugador ya es maduro, ya está en una etapa madura de su profesión. Bueno, con para México 23, no. Para México. De hecho, muy maduro. O sea, por lo mismo de que ya 23, 24 años, todo lo que hizo en MLS, yo siento que es un jugador que ya te demostró justo eso, que es un jugador que es muy bueno, pero se apaga, que mentalmente algo le pasó, porque lo vimos, la verdad, de los que le temblaron las piernas, que Ahí decía está, Javier Aguirre. ahí está, fue eso le pasó. Ya está, pero eso es lo que te explica este Le comió jugador. la ansiedad, me parece a mí. Sí.
Sí, sí Se lo comió la ansiedad, porque el sí llegaba e escenario. intentaba. Pues ya te lo enseñé Llegaba, entonces. intentaba, tampoco es como que no hizo nada, pero a mí me parece que le falta mucho más madurez para unos mundiales y en este se vio obviamente que quedó mucho a deber, sobre todo por lo que veníamos viendo en Chivas. Pero a mí me parece que el talento no se olvida, va a recobrar memoria y ahora de regreso en la liga va a volver a ser quien era, estoy segura. Habrá que verlo. Ojalá, Sí, ojalá. habrá que Y ver. esperarlo, es un buen futbolista, tiene buenas Sí, condiciones. Sí, a mí me ilusionó Es un mucho. chavo que juega bien mucho, a la me pelota. ilusionó mucho, pero pues la verdad es que esta cara me dice mucho de qué es lo que puede pasar en su carrera. Juárez es el rival en turno. Pues sorpresivo lo de Juárez, que no empieza bien, entonces Guadalajara le queda un buen calendario, no digo que se lo Pero acomodan. más le sorpresivo queda lo de Guadalajara, que no empezó bien. más sorpresivo, sí, pero ahí estás apapachándolo. Perdió con Toluca, Ahí estás perdió con Toluca. diciendo que es jornada 1, no pasa nada. No, ¿Ves no. que no está bien? No Perdió está con bien. Toluca, un equipo poderoso de la liga, Sí. y ahora va a enfrentar a uno de los que seguramente estará peleando en la media tabla y un poquito más abajo, ¿no? Sí. Bueno, buen futuro para el Guadalajara, se lo deseamos. Y tuvo la oportunidad de participar como jugador activo en su sexta Copa del Mundo. Guillermo Ochoa, que dice adiós a las canchas, un idolazo del América, pero también, por supuesto, del fútbol mexicano. Punto final, lo hacemos esta noche. La gran Vero González, mi querido príncipe, Mariano Trujillo, el gatillero Juan Francisco Palencia y el archiduque de Coapa, Eddie Villard. Tenemos encuesta y vamos a platicar de fútbol un rato y largo. Los futbolistas mexicanos no van a Europa porque no tienen calidad, porque los tasan muy alto o por la edad. A ver, mi querida Vero González, pregunta, respóndeme. ¿Ya viste la encuesta? ¿Por cuál votas y por qué? ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo estás, amigo mío? Saludo a mis compañeros con mucho gusto y en casa abrazo a todos. Ya sabes que a mí me encanta votar por más de una. Ahorita voy a votar por los 3. Incluso yo agregaría una más. Ah, caray. Sí. ¿Cuál sí, otra? ¿Cuál por otra? el bonito dinero que les ofrece el fútbol mexicano para quedarse. Es un buen para punto. convencerlos para quedarse. Es un buen punto. Así que sí, todas aplican, todas las de la encuesta. Es una cosa bárbara, ¿no? Porque pues eso es triste, ¿no? Uno quiere que vayan y se desarrollen, aprendan, crezcan y por supuesto que adopten todo el buen fútbol que hay en Europa, pero pues luego llega un club mexicano y dice, no hombre, quédate por todo esto y lógicamente el jugador va a preferir, ¿no? Esa calidad de vida que le va a ofrecer este club y pues, ¿no? Para el bienestar de su familia. Luego también resulta que por la edad tardía, pues resurgen ciertos talentos, pero ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque en Europa tienes que tener 18 años para ya estar ad hoc. O menos. O menos, O correcto, o menos, tienes toda la razón. Y pues claro que también el fútbol mexicano se dedica luego a inflarlos y es por eso que, lo quieren en Europa, sí, pero pues págame 20 millones de euros o de dólares que ni siquiera están cercanamente a valerlos, es la realidad, pero el fútbol le encanta poner estas cláusulas luego en sus contratos y decir, sí, te dejo ir, pero que a mí me pagan esta lanita y pues no lo vale, no es, eso no es verdad. En fin, es triste. Mira, Caray, hasta no te enojes, no te anillo se enojes, me no te cayó. enojes. No te enojes. Príncipe, la realidad es que luego los tasan muy alto a los futbolistas mexicanos y eso impide la salida o ha impedido la salida de algunos futbolistas con mucha capacidad. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto saludarte. Matador, te saludo con mucho gusto, al igual que a todos mis compañeros, a toda la gente en sus hogares. Yo creo que habría que analizar caso por caso, ¿no? El decir, es por esto que no se van los jugadores mexicanos, me parece un poco osado, ¿no? Pavel Pardo se fue a los 29 años y tuvo una carrera exitosa en Alemania, ¿no? Entonces, no hay una fórmula para el éxito o para llegar a Europa. Entonces, yo creo que habría que analizar cada caso. La realidad es que la encuesta toca 3 puntos muy importantes de por qué algunos jugadores o muchos jugadores no se han ido al viejo continente. Pero bueno, también es la decisión del futbolista, ¿no? De repente a la gente se le olvida que es fútbol profesional y que se juega para ganar dinero y para encontrar una estabilidad no solamente en el presente, sino en el futuro, ¿no? De repente es un poco fácil opinar desde donde estoy sentado yo, ¿no? Desde enfrente de la cámara. Porque está acomodado, Paco. ¿Cómo estás, gatillero? El fútbol mexicano está en una zona de confort. A veces pareciera que sí. ¿Qué opinas, gatillero? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Matador? ¿Cómo estás? ¿Dónde Un andas? placer. Aquí en alguna parte del mundo. Coqueta, sobre todo coqueta. Eso. Un placer estar con todos ustedes y compartir un poco también esto, porque yo lo viví. Yo me fui ganando menos que ganaba en Cruz Azul. Hablé con la directiva y me dejaron ir.
y luego me cedieron, luego querían venderme, era una cláusula alta para ese momento y tuve que regresar. Pero también tuve compañeros que les ofrecían lo mismo y no se quisieron ir, ¿no? Entonces, comparto con el Príncipe, depende de la personalidad y la ambición que tú tengas de trascender, ¿no? Creo que ninguna de estas acierta con algunos jugadores, la B acierta con otros y la C también acierta con otros, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy particular. Yo me fui a los 28 años, imagínate. Pavel se fue más tarde, Torrado se fue más temprano, Rafa se fue más tarde, Cuau se fue igual en la misma edad que yo. Entonces no podemos estereotipar solamente o estigmatizar por una de estas cláusulas, ¿no? Hay jugadores que se han ido cuando yo estaba de directivo en Chivas, dejamos ir a Gudiño y nos quedamos con una parte de su porcentaje si se llegaba a vender, ¿no? Entonces hay muchas aristas en las que podemos de alguna manera ver si se van o no se van, ¿no? Porque yo creo que el club que es inteligente lo puede vender en cierta cantidad, más barato, quedarse con un porcentaje y esos jugadores después van a tener reventa y la reventa todavía puede seguir ganando dinero hasta los 5 o 6 años, ¿no? Entonces es muy aventurado decir por una de estas, por una o por todas, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene su cuento. Habrá que revisar cada cada respuesta caso de la encuesta, cada caso, porque aplica en muchos de ellos, ¿no? Ujú. Andrés Guardado se fue joven, Rafa Márquez se fue a los 20 años al Mónaco, sí, mi sí. querido Archiduque de Cuapa. Hoy, ¿qué futbolista tiene posibilidades reales de salir a Europa? ¿Cómo te va, mi querido Archiduque de Cuapa? Mi hermano, mi sangre. Mi sangre. mi raza. Amigo, un placer estar aquí contigo, con todos mis compañeros. Sí, cada caso es puntual. Definitivamente las tres están inmiscuidas, pero a veces creo que sí la calidad. De cualquier forma, dependiendo la edad de lo que estemos platicando, la calidad te ponía allá y a pesar del contrato que tengas o no tengas o préstamo, lo que sea, la calidad te llamaba y ciertos equipos te llamaban. También estamos hablando mucho de que los jugadores inflan, de que los directivos inflan mucho a los jugadores, pero también ha habido muchos casos de simple y sencillamente ahorita lo de Huescas con Cruz Azul acaba de suceder, que le dieron esa chance. El jugador quería irse y ya va a depender de él que empiece a brillar o no. Y se han dado muchos casos. Con Lainez también hubo una oportunidad así. Entonces, yo creo que sería mezclarlo. Y también en esto mismo de la calidad, hablaría de aptitudes y también hablaría de pesos, de corporalidad, de tamaño, porque el otro día les pasaba el dato. La estatura promedio para un mediocampista. El Chivas de Guadalajara vive una de esas semanas donde parece que las noticias no dejan de acumularse, y la verdad es que hay tela de donde cortar. Bajas confirmadas para el próximo partido, un futbolista que se despide del fútbol mexicano para probar suerte en el extranjero, explicaciones sobre decisiones que la afición no termina de digerir, y hasta una revelación sobre cómo funciona puertas adentro la directiva rojiblanca cuando el arbitraje se equivoca. Todo esto mientras el club también se dio un momento para celebrar a una de sus máximas figuras de la última década. Hay mucho que contar y poco tiempo que perder, así que antes de arrancar quiero pedirles algo. Dejen su like si les gusta este tipo de contenido y no se olviden de comentar qué opinan de cada uno de los temas, porque al final del video quiero leer sus posturas, sobre todo en el tema del arbitraje, que seguro va a generar debate. El Guadalajara llega este fin de semana en un momento complicado, con la presión de la derrota inicial todavía fresca y con la necesidad urgente de sumar los primeros puntos del torneo, así que cada una de estas noticias termina teniendo un peso mayor del habitual. Ahora sí, sin darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar hablando primero sobre la salida de Arturo Ledesma del fútbol mexicano. El Chivas de Guadalajara siempre ha sido una fábrica de talento, un club que forma jugadores año tras año en sus fuerzas básicas, y muchos de esos futbolistas, cuando su ciclo con el primer equipo terminan buscando nuevos horizontes fuera de México. Ese es exactamente el caso de Arturo Ledesma. Es jugador surgido de la cantera rojiblanca, quien pese a sus 38 años sigue demostrando que todavía tiene fútbol para regalar. El defensor, hijo del histórico portero Zuli Ledesma, campeón con el Guadalajara en la temporada 1986 a 87, se convirtió en nuevo refuerzo del Deportivo Marquense de la Primera División de Guatemala. La incorporación fue confirmada oficialmente a través de las redes sociales del club centroamericano, donde Ledesma ya se perfila como una de las caras visibles de la institución, apareciendo en distintas campañas publicitarias del equipo, algo que demuestra que su llegada no pasó desapercibida ni siquiera fuera de las canchas. A diferencia de su padre, Arturo decidió no ser portero.
sino que construyó su carrera como defensor central y lateral, un camino totalmente distinto al que trazó Zully durante su etapa como arquero campeón. Debutó con el Guadalajara el 17 de febrero de 2007, frente al Atlante, bajo la dirección de José Manuel de la Torre, en un momento donde el club todavía apostaba fuertemente por los jugadores salidos de su propia cantera. Sin embargo, su etapa en el primer equipo fue breve, ya que para el Apertura 2009 salió a préstamo al Necaxa, entonces en la Liga de Ascenso, categoría donde realmente forjó su trayectoria como profesional, ganando minutos, experiencia y la regularidad que en Guadalajara no había logrado conseguir. Desde entonces, Ledesma construyó una carrera nómada, pasando por distintos clubes de la Liga de Expansión Mexicana, sumando kilometraje y aprendizaje en cada nueva plaza, hasta llegar a este nuevo capítulo en Centroamérica. Un dato curioso de esta nueva etapa guatemalteca es que Ledesma se reencuentra con otro histórico del Chivas, ya que el técnico del Marquense es Omar Arellano Nuño, ex técnico rojiblanco que recientemente renovó contrato con el club y que además es padre de Omar Arellano, delantero que brilló en Guadalajara a finales de la década del 2000 y que ahora también empieza su camino como entrenador en la tercera división mexicana. Este cruce de caminos entre exjugadores y extécnicos del rebaño en ligas menores de Centroamérica no es casualidad y refleja cómo el círculo del fútbol mexicano sigue conectado incluso lejos de las grandes ligas. Viendo este tipo de movimientos, cuesta no pensar que el fútbol mexicano sigue sin encontrarle acomodo a jugadores con experiencia y disciplina como la de Ledesma, y da la sensación de que el talento formado en casa termina, muchas veces, mejor valorado fuera que dentro, algo que debería hacer reflexionar a los clubes sobre cómo administran las segundas oportunidades dentro de sus propias estructuras. Ahora bien, cambiando de tema, pero sin salir del terreno de las bajas, hay que hablar de lo que realmente le preocupa hoy a la afición rojiblanca, y es el partido de este sábado frente al Bravos de Juárez, programado para las 17:07 del centro de México en el Estadio Akron, con transmisión exclusiva por Prime Video. Este será apenas el segundo compromiso del Guadalajara en el torneo Apertura 2026, pero llega con una carga de presión enorme después de lo ocurrido en la jornada inaugural. La derrota sufrida por el Chivas ante el Toluca en el debut de la Apertura 2026 no solo dejó al equipo sin puntos, sino que también confirmó una nueva ausencia para la segunda jornada, complicando todavía más el panorama de Gabriel Milito de cara a este duelo. Además de Ángel Sepúlveda, expulsado en el estreno y por lo tanto suspendido de forma automática, el club tampoco podrá contar con Leandro Ávila, auxiliar técnico de Gabriel Milito, quien no estará presente en el banquillo para este compromiso. Aunque esta sanción pasó casi desapercibida para buena parte de la afición, ocupada lógicamente en digerir la derrota y la expulsión del delantero, su origen se remonta al Clausura 2026, específicamente al partido de vuelta de semifinales frente al Cruz Azul, encuentro en el que el Chivas quedó eliminado en una de las noches más dolorosas de la temporada pasada. En ese partido, Ávila fue expulsado y posteriormente sancionado por la comisión disciplinar con 2 juegos, de los cuales ya cumplió uno en el debut ante el Toluca, restándole este sábado el segundo y último compromiso de su castigo, una sanción que arrastra desde hace meses y que finalmente termina de pagarse en este arranque de temporada. Así, Gabriel Milito no solo deberá jugar sin Sepúlveda en cancha, sino tampoco con uno de sus hombres de mayor confianza en la parte estratégica, algo que obligará al técnico argentino a reorganizar funciones dentro del cuerpo técnico durante el desarrollo del partido, apoyándose seguramente en otros miembros de su plantilla de colaboradores para suplir esa ausencia en la banca. En resumen, el Guadalajara llega a este duelo con 2 bajas sensibles, una en el campo y otra en el banquillo, algo que sin dudas condiciona la planificación del encuentro, tanto en lo futbolístico como en lo emocional, ya que se trata de 2 figuras con roles distintos, pero igualmente importantes dentro de la dinámica del equipo. Sinceramente da la impresión de que Milito llega a este partido con las manos un poco atadas, y no sería sorpresa que el equipo se vea algo desordenado en los primeros minutos por la ausencia de Ávila cerca de la banca, sobre todo considerando que se trata de un colaborador clave en la lectura de partido y en los ajustes tácticos que normalmente se hacen desde el lateral de la cancha. Ya que hablamos de las decisiones de Milito, es momento de meternos en uno de los debates más calientes de la semana, y tiene que ver con la insistencia del técnico argentino en mantener a Fernando González como titular dentro del esquema rojiblanco.
Las críticas hacia el mediocampista no tardaron en llegar tras la derrota ante el Toluca, y buena parte de la afición usó las redes sociales para pedir su salida del once inicial, asegurando que el jugador no atraviesa su mejor momento y que su presencia en cancha estaría limitando el funcionamiento colectivo del equipo. Sin embargo, Gabriel Milito parece tener muy clara la función que cumple el oso dentro de su sistema de juego, más allá del ruido mediático y de las opiniones divididas que genera en la grada. El periodista Jesús Hernández explicó en un video publicado en su canal de YouTube que la continuidad del volante no es casualidad, sino una decisión totalmente respaldada por el cuerpo técnico debido a las características que aporta en cancha y que responde a un plan mucho más amplio que el simple resultado de un partido puntual. Según su análisis, la responsabilidad de la alineación recae completamente en Milito, ya que es él quien decide colocar al jugador en el campo, más allá de las críticas externas, dejando en claro que no existe una imposición ni una casualidad detrás de esta decisión reiterada partido tras partido. El comunicador también remarcó que, tras la expulsión sufrida ante el Toluca, resultaba imposible acomodar a González como último hombre de la defensa, lo cual explica en parte el desorden que mostró el equipo jugando con 10 futbolistas durante buena parte del segundo tiempo, un escenario que obligó a improvisar posiciones y que terminó perjudicando el funcionamiento colectivo del rebaño. Más allá del análisis puntual de ese partido, Hernández profundizó en la filosofía futbolística de Milito respecto al rol de González en el mediocampo, explicando que la prioridad del entrenador no pasa solo por la calidad técnica del jugador, sino también por su rendimiento defensivo, buscando un equilibrio específico en esa zona del campo que, según su lectura, otros elementos del plantel no logran replicar con la misma efectividad, ni siquiera aquellos con mayor categoría individual en el manejo del balón. El periodista fue claro al señalar que Milito necesita un futbolista capaz de recuperar el balón y retomar la posesión, agregando que el fútbol actual exige jugadores agresivos, capaces de adelantarse a las jugadas y desarmar los ataques rivales, features que el técnico encontraría representadas en el oso, incluso por encima de otros mediocampistas del plantel con mejor pegada o mayor llegada al área rival. De cara al duelo frente al Bravos de Juárez, todo indica que Milito repetirá una alineación muy similar a la utilizada en el debut, pese a las voces que siguen pidiendo cambios en las redes sociales y en distintos programas deportivos. La probable formación del Chivas sería con Raúl Rangel en el arco, Richard Ledesma, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre y Diego Campillo en defensa, Brian González, Omar Gobea, Fernando González y Luis Romo en la mitad de cancha, mientras que Roberto Alvarado y Armando González completarían el ataque en una alineación que apuesta por la continuidad más que por la sorpresa. Personalmente, entiendo el argumento táctico, pero cuesta convencer a una afición que solo mira resultados, y si el equipo vuelve a fallar en la salida de balón o vuelve a mostrarse vulnerable en la marca, esta polémica va a seguir creciendo sin freno, y ya no será solo cuestión de argumentos tácticos, sino de resultados concretos en la tabla. Justamente hablando de decisiones que generan polémica, hay otro tema que dio bastante de qué hablar esta semana, y tiene que ver con una revelación sobre la política interna del Chivas frente a los errores arbitrales. Durante los últimos torneos de la Liga MX, el Guadalajara se ha convertido en uno de los clubes más golpeados por decisiones del arbitraje, siendo perjudicado en repetidas ocasiones tanto en fase regular como en fase final, algo que la propia afición ha señalado con frecuencia como un patrón que se repite temporada tras temporada. Sin embargo, la directiva del club rara vez presenta reclamos o recursos formales ante los organismos correspondientes, y según una investigación periodística reciente, esto respondería a una política institucional establecida puertas adentro, algo que muchos aficionados desconocían hasta ahora y que explicaría el silencio recurrente del club ante situaciones polémicas. Durante el partido de la primera jornada de la Apertura 2026 frente al Toluca, el arbitraje de Daniel Quintero dejó bastante que desear con varias decisiones en contra del rebaño, siendo la más determinante la expulsión de Ángel Sepúlveda, sanción que, según coincidieron distintos analistas especializados, no debió haber sido tarjeta roja, generando un debate amplio dentro del ambiente futbolístico mexicano sobre los criterios utilizados por el VAR en jugadas similares. Recordemos que el delantero fue expulsado tras disputar un balón dividido con Nico Castro, colocando el brazo por delante del jugador del Toluca y golpeándolo de manera accidental, jugada que tras revisión del VAR terminó en expulsión, pese a que varios especialistas consideraron que la intensidad y la intención de la acción no ameritaban una sanción tan severa.
Pero más allá de esa jugada puntual, el periodista César Huerta, de AS México, reveló que el motivo por el cual el Chivas casi nunca protesta formalmente, incluso ante decisiones arbitrales muy cuestionables, respondería a una política institucional basada en el respeto hacia todas las organizaciones, salvo que el error cometido sea demasiado grave para los intereses del equipo. Según explicó el comunicador, dentro del club existiría un compromiso institucional de respetar siempre las decisiones tomadas basado en principios y valores, y que ante un error, la postura del club no es discutir públicamente, sino respaldar a la institución involucrada, priorizando el respeto por encima de la confrontación, una filosofía que contrasta notablemente con la de otros clubes de la liga, mucho más propensos a manifestarse públicamente ante cualquier polémica arbitral. Esta filosofía explicaría por qué Guadalajara rara vez protesta, ya que haría falta una situación de extrema gravedad para romper con esa política, y en este caso puntual, se decidió no protestar por la roja mostrada a Sepúlveda, pese a las dudas que generó la jugada, manteniendo así la línea de conducta institucional que caracteriza al club desde hace varios años. Sin ánimo de generar polémica, cuesta entender una postura tan pasiva cuando otros clubes de la liga no dudan en manifestarse públicamente ante situaciones similares, y uno se pregunta si ese silencio institucional no termina jugando en contra de los propios intereses deportivos del equipo, sobre todo en un torneo corto donde cada punto perdido por decisiones cuestionables puede terminar siendo determinante en la tabla general. Dejando un poco de lado la polémica arbitral, vamos a cerrar con una noticia mucho más emotiva, que tiene que ver con el homenaje que el club le rindió a una de sus figuras más queridas de los últimos años. Marco Fabián, exjugador surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, cumplió 37 años este martes, y por ese motivo, el Club Deportivo Guadalajara decidió rendirle un tributo especial a través de sus redes sociales oficiales, en un gesto que fue muy bien recibido por gran parte de la afición rojiblanca. El rebaño sagrado compartió un video con 5 de los mejores goles anotados por el futbolista durante su etapa con la playera rojiblanca, recopilando algunos de los momentos más recordados por la afición durante los años en los que Fabián formó parte del plantel principal y que hoy en día siguen circulando en redes sociales cada vez que se recuerda su paso por el club. Vale la pena recordar que el exmediocampista debutó con el primer equipo en 2007, convirtiéndose con el correr de las temporadas en uno de los futbolistas más talentosos formados por el Verde Valle, gracias a su capacidad para aparecer en momentos decisivos, su potente disparo de media distancia y una notable habilidad técnica dentro del área rival, features que lo distinguieron de otros mediocampistas de su generación. Entre los goles elegidos por el club para este homenaje hay verdaderas joyas que quedaron grabadas en la memoria de la afición, incluyendo disparos de larga distancia, definiciones producto de su gran técnica y anotaciones que reflejan la calidad futbolística que caracterizó a Fabián durante toda su carrera. Goles que en su momento fueron celebrados con enorme intensidad en el Estadio Akron y que hoy siguen siendo recordados como parte del imaginario colectivo rojiblanco. Más allá de los goles, el exjugador representó una pieza clave para el Chivas durante un periodo en el que se consolidó como uno de los líderes del plantel, actuaciones que le permitieron ganarse un lugar en la selección mexicana y posteriormente dar el salto al fútbol europeo, militando en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, experiencia que marcó un antes y un después en su carrera profesional y que también sirvió como inspiración para otros canteranos del club. La publicación del club generó una rápida respuesta de los aficionados, quienes aprovecharon para felicitar al exfutbolista y recordar sus momentos más memorables con la camiseta rojiblanca, llenando la sección de comentarios de mensajes de agradecimiento y destacándolo como uno de los talentos más grandes que dio la cantera del club en las últimas décadas, comparándolo incluso con otras figuras históricas formadas en el Verde Valle. A lo largo de su carrera, Marco Fabián vistió las camisetas de Chivas, Cruz Azul, Eintracht Frankfurt de Alemania, Philadelphia Union de la MLS, Al Sadd Sports Club de Qatar, FC Juárez, Mazatlán FC, además de su paso por el fútbol de Andorra con la Unión Esportiva Santa Coloma y el Rangers de Andorra, un recorrido que demuestra la vigencia futbolística que mantuvo incluso en las etapas finales de su carrera profesional. En cada uno de esos clubes dejó su huella particular, construyendo una trayectoria que también lo llevó a representar a México en distintas competencias internacionales, incluyendo la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, uno de los logros más importantes del fútbol mexicano en los últimos años y que sigue siendo recordado como una de las mayores gestas del deporte azteca en el plano internacional. La verdad es que este tipo de homenajes se sienten merecidos,
Y da gusto ver que el club no olvida a quienes dejaron huella, aunque uno no puede evitar pensar que hoy en día faltan jugadores con ese mismo nivel de identificación con la camiseta, algo que la propia directiva debería tomar en cuenta a la hora de planificar el futuro del club a mediano y largo plazo. Y bueno, hasta aquí el repaso de todo lo que está pasando en el mundo Chivas esta semana, desde bajas sensibles para el partido del sábado, pasando por la salida de un canterano hacia el fútbol guatemalteco, la insistencia de Milito con Fernando González, la polémica revelación sobre la política interna del club frente al arbitraje y el emotivo homenaje a Marco Fabián en su cumpleaños. Son 5 temas totalmente distintos entre sí, pero que en conjunto reflejan muy bien el momento actual del club, entre la necesidad urgente de resultados deportivos, las decisiones internas que generan debate y el reconocimiento a quienes marcaron época dentro de la institución. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Están de acuerdo con la postura del club de no protestar ante los errores arbitrales o creen que ya es momento de que Chivas alce la voz como lo hacen otros equipos de la liga? Déjenme su respuesta en los comentarios. Cuéntenme también qué opinan sobre la continuidad de Fernando González en el 11 titular y no se olviden de darle like a este video si les gustó el contenido, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de análisis semana tras semana. Nos vemos en la próxima con más noticias del rebaño sagrado y ojalá para entonces ya tengamos los primeros 3 puntos de la apertura 2026 en las manos.